¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. La compleja tarea de organizar toda la acción sanitaria del sistema público de salud en la región de Murcia es competencia del Servicio Murciano de Salud. Este organismo se encarga, naturalmente, de la asistencia sanitaria a los pacientes, pero también se encarga, por ejemplo, de la relación laboral con los profesionales, de los suministros, de los proveedores. Para que se hagan una idea, el Servicio Murciano de Salud mueve un volumen de trabajo que supone un presupuesto anual de en torno a los 2.000 millones de euros, si me equivoco, que nos corrija ahora su gerente, que está hoy con nosotros. Francisco Agulló, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al programa, encantados de cuidarte. Y flanqueando al doctor Agulló están los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Y Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Por cierto, los tres son médicos de familia. Coinciden, aunque cada uno se ocupe de una parcela. Yo no sé, señor Agulló, si en la gestión diaria de su trabajo se encuentra de vez en cuando con alguna encrucijada entre su condición de médico de familia y la de gestor sanitario, y si eso le ocasiona alguna apretura o algún quebradero de cabeza. ¿Eso ocurre? Bueno, yo creo que la formación que uno tiene siempre influye a la hora de tomar decisiones. Yo creo que es inevitable. No obstante, en mi profesión actual como gestor sanitario y como responsable del Servicio Murciano de Salud, tengo que intentar, obviamente, abstraerme de esa circunstancia y tomar las decisiones más adecuadas sin tener en cuenta esa condición propia. No obstante, la atención primaria para cualquier servicio de salud es clave y, afortunadamente, pues tenemos muchos responsables sanitarios que son médicos de familia. Bueno, antes de continuar con la tertulia, hemos de contar que las dependencias centrales del Servicio Murciano de Salud nos han abierto amablemente sus puertas. Hemos hecho una visita fugaz, una visita muy rápida, pero bueno, lo suficiente para conocer un poco más por dentro el funcionamiento y cómo es el día a día del Servicio Murciano de Salud. Vamos a verlo. Cuando vamos a nuestro médico de cabecera o al hospital, ya sea por un problema leve o grave, no solemos pararnos a pensar en cómo y dónde se mueve toda la maquinaria que hace posible que los centros de salud estén abiertos, que los quirófanos estén operativos, que los profesionales estén preparados, que haya ambulancias disponibles. Llevamos tanto tiempo disfrutando de un sistema público de salud que corremos el riesgo de pensar que las cosas son fruto de la providencia, pero no es así. En el edificio que ven detrás de mí se encuentra el Servicio Murciano de Salud. Este es el núcleo organizativo y administrativo desde el que se coordina toda la acción sanitaria de la región de Murcia. Desde aquí se gestiona todo, desde que no falte algodón en cualquier consulta de enfermería hasta la adquisición, por ejemplo, del ciclotrón, un moderno equipamiento para la fabricación de radiofármacos, o el mantenimiento de la red informática, o el pago de las nóminas a los profesionales, por citar algunos ejemplos. Si les parece, vamos a conocer un poco más el Servicio Murciano de Salud. El Servicio Murciano de Salud es el ente instrumental creado por la Comunidad Autónoma para prestar asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de la región de Murcia, y esa es la función fundamental que tiene, ¿no? Está estructurado pues, en las distintas áreas y hospitales, son 11 hospitales los que tenemos, los centros de salud, consultorios, además de la red de urgencia y emergencia. Es básicamente la estructura del Servicio Murciano de Salud para garantizar y para prestar pues, la asistencia sanitaria. Es la función principal. El Servicio Murciano de Salud gasta, aproximadamente vamos a gastar 2.100 millones de euros, ¿no? De los cuales pues, aproximadamente el 50%, algo más de 1.025 millones para gasto de personal. El Departamento de Recursos Humanos es uno de los pilares más importantes del Servicio Murciano de Salud. No en vano, esta organización reúne a un número importantísimo de profesionales. Vamos a conocer algún detalle más hablando con el director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón. Este es su despacho. Vamos a entrar a interrumpirle brevemente para comentar con él estos asuntos. ¿En qué se basa, en qué consiste su trabajo? Bueno, la Dirección General de Recursos Humanos es la que da soporte, digamos, en cuanto a personas, a profesionales, a todo el Servicio Murciano de Salud. Somos más de 19.000 profesionales, en épocas vacacionales incluso superamos los 20.000. Y bueno, es la estructura, digamos, de los recursos más importantes en la prestación de la actividad de asistencia de profesionales del Ministerio de Administraciones Públicas. Pues somos la sexta comunidad en función de la población y los recursos del Sistema Nacional del Servicio Murciano de Salud. Y eso que se dice que muchas veces faltan recursos, evidentemente siempre falta, pero estamos en comparación con el resto de comunidades autónomas bastante posicionados.
Pues nos ocupamos, por supuesto, de todos los aspectos relacionados con la asistencia sanitaria, con toda la atención sanitaria que se da a la población, también dentro del ámbito de la prevención y tratamientos, rehabilitación, pero nos ocupamos además de muchos otros aspectos. Nos ocupamos de los aspectos relacionados con el aseguramiento y prestaciones, la organización que permite que cada ciudadano tenga adecuadamente organizada su prestación sanitaria, tenga administrativamente su situación bien organizada y bien clara, y también de prever las situaciones en las que hay que dar una asistencia sanitaria cuando, por ejemplo, no se tiene la documentación o no se es ciudadano español. Coordinando toda la tarea de organización del Servicio Murciano de Salud se encuentra el gerente Francisco Agulló, a quien le queremos preguntar qué debemos saber los ciudadanos que es el Servicio Murciano de Salud. Bueno, pues el Servicio Murciano de Salud es una institución, un organismo complejo, un organismo que atiende y vela por la salud de los de los ciudadanos de la región de Murcia, y que se organiza desde este edificio que hoy visitáis, que ubica los servicios centrales de la organización, la coordinación de todos los centros y unidades del Servicio Regional de Salud. Decíamos al principio de este reportaje que las cosas, cuando vamos al médico, vamos al hospital, las cosas no suceden como fruto de la providencia ni por casualidad, sino que son el resultado del trabajo de una gran organización, que en este caso es el Servicio Murciano de Salud, del que es gerente Francisco Agulló, y al que vamos, o con el que vamos a seguir hablando, pero ya desde el plató de Televisión Murciana, que por cierto está allí. Pues ahí, en ese edificio que han visto, estamos en este momento haciendo Encantados de Cuidarte. Señora Agulló, las cifras son importantes. 2.100 millones de euros de presupuesto, entre 19.000 y 22.000 profesionales según la época del año. 11 millones de consultas, 80.000 intervenciones quirúrgicas. Atender las necesidades de los pacientes y satisfacer las necesidades de los profesionales. Con todo este mare magnum de cifras, ¿qué nivel de satisfacción tiene en cuanto al funcionamiento en general del Servicio Murciano de Salud? Bueno, yo creo que quien tiene que decir cuál es el nivel de satisfacción deben ser los ciudadanos, que son a quienes nos prestamos para que obviamente nos evalúen. Yo creo que particularmente nuestros profesionales tienen un altísimo nivel científico-técnico, una gran profesionalidad, una muy buena empatía, y siempre van a tratar de hacerlo mejor, todo lo que esté en su mano, para ofrecer un servicio de calidad. Por tanto, las cifras sí que es verdad que son descomunales a veces, pero es verdad que lo importante es la salud del ciudadano, y por tanto todo lo que tengamos que hacer para mejorar la situación de un paciente pues debe ser acometido sin dudarlo, y obviamente con todos los recursos que estén a nuestro alcance. Bueno, Juan de Dios González y Juan Enrique Pereñíguez están deseando plantear temas y comentar cuestiones. ¿Quién quiere empezar de los dos? Bueno, el doctor Agulló, Paco, me va a permitir que te tutee nada más que por cuestiones de casi de edad, ¿eh? ¿Y de lo mío qué? Yo creo que es la frase fundamental que nos hacemos todos los profesionales, sobre todo los profesionales de la atención primaria, porque este es un programa dedicado a la atención primaria. Ha hecho antes un comentario que me ha resultado interesante. Un sabio en la región de Murcia, que es Aguayo, el doctor Aguayo, el catedrático, sí, que es el jefe de servicio de cirugía del Morales Meseguer, un día lo llevamos a la academia a hablar de esto, ¿no? Y yo le dije, por favor, háblanos de cómo veía en el hospital a la primaria. Aguayo, que es un hombre con una formación increíble, nos puso a caldo y, entre otras cosas, nos dijo: parece mentira que todos vuestros jefes y todos mis jefes sean de atención primaria y no os echen una mano. Bien. Yo creo que se podía hacer más por la primaria, y más gente, no como tú, que me consta que lo intenta, sino en la gerencia, etcétera, etcétera. Después entraré en otra serie de consideraciones, como por ejemplo retomar el tema de las gerencias extintas de primaria, etcétera, etcétera. Mira, hay un tema que nos preocupa especialmente a la gente de atención primaria, y tú lo sabes. Un tema que nos preocupa porque estamos justo en medio entre la demanda ciudadana y la oferta del sistema, que son las listas de espera. Me consta de los esfuerzos que estáis haciendo, no solamente, digamos, orales, sino también económicos, para que eso se vea de alguna forma reducido o mejorado. Yo no sé las interioridades, pero la realidad del médico de atención primaria y la realidad del paciente es que las listas de espera llegan a ser insufribles. ¿Y dónde va el personal
no a quejarse, sino a comentar este tipo de cuestiones al médico de atención primaria. Paco, ¿cómo van las listas de espera? ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Qué tenéis pensado hacer para racionalizar las listas de espera? Bueno, pues es una pregunta difícil de responder sintéticamente, pero sí que es verdad que estamos haciendo varias cosas, ¿no? Es un problema, en primer lugar, generalizado de cualquier servicio público de salud, y por tanto lo primero que hay que decir es que no es una cuestión exclusiva del Servicio Murciano de Salud, sino que en todos los servicios autonómicos pues ocurre esta circunstancia. ¿Y esto por qué se genera? Pues se genera porque en un sistema público de acceso universal pues hay que ordenar de acuerdo a las prioridades, y la prioridad clínica de un paciente pues puede ser determinada por su riesgo quirúrgico, por su importancia de la patología, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente tenemos que actuar para que la espera sea lo menor posible o la menor posible. ¿Y dónde actuamos? Pues actuamos, por un lado, en la gestión eficiente de los rendimientos en horarios habituales de trabajo. Es decir, lo que tenemos que garantizar en primer lugar es que nuestros profesionales tengan un rendimiento adecuado tanto en consultas como en quirófanos como en cualquier otra actividad asistencial. En segundo lugar, debemos recurrir cuando sea necesario a utilizar las instalaciones asistenciales durante los horarios de tarde. Lo que ocurre es que esto muchas veces precisa de pago adicional porque está fuera de la jornada. Y en tercer lugar, nosotros siempre apostamos porque si es necesario, pues tenemos que recurrir a centros concertados, porque a veces la capacidad es limitada por la propia capacidad o bien por la limitación de determinados factores. La limitación puede ser presupuestaria o puede ser el número de efectivos. Por tanto, a veces no podemos poner más efectivos de los que hay, porque no hay médicos de esa especialidad en las bolsas de trabajo. Es decir, el límite a la capacidad lo puede determinar, pues por un lado, la capacidad en la infraestructura, la capacidad de nuestros profesionales y la capacidad económica. Esos son los límites que se pueden plantear. Nosotros, no obstante, estamos satisfechos porque estas tres medidas puestas en marcha de forma ordenada y planificada ha conseguido en un año reducir ya significativamente las demoras existentes en la región. Eso es cierto, el argumentario me gusta, pero sí es verdad que cardiología son 4 meses, pero sí es verdad que las perspectivas quirúrgicas también se elevan, una simple consulta de dermatología son 2 meses, y así llevamos años. Y estoy seguro que se hacen esfuerzos, y estoy seguro que se invierte en eso, ¿no? Es decir, yo comprendo que una de las... No, estoy casi convencido que una de las prioridades del Servicio Murciano de Salud es agilizar la lista de espera, estoy seguro. Es la primera. Entonces, claro, yo insistiros que desde la primaria es algo agobiante, pero no nuestra, no por nosotros como médicos, sino porque de alguna forma estamos soportando en el buen sentido del término la presión del personal, la presión del ciudadano, que de lo primero que se queja fundamentalmente, ya no se queja de las listas de espera, de que me van a ver dentro de 5 días en primaria, de eso ya el personal no se queja, es la lista de espera. Yo con que te lleve, esto ya lo sabes tú, pero yo creo que es una prioridad, ¿no? El Servicio Murciano de Salud, como sea, con médicos de familia, con gerentes hospitalarios, como sea, hay que reducir la lista de espera como sea, como prioridad. Sin duda, es nuestra prioridad. En relación a la lista de espera, creo que fue en el 2007, salió un decreto de ley de garantías que marcaba unos plazos para una primera visita de especializada, unas pruebas complementarias, etcétera. Y en ese decreto creo que había la posibilidad de que si el paciente esperaba más de ese tiempo que se determinaba, tenía la opción de ser atendido a nivel privado, pero asumiendo el coste del Servicio Murciano de Salud. ¿Eso ha funcionado? ¿Funciona? Sí, ese decreto, si no recuerdo mal, era del 2006 y efectivamente es un decreto vigente de la comunidad autónoma y marcaba como límites los 150 días para una intervención quirúrgica, los 50 días para una prueba, 30 días para una prueba complementaria y 50 días para una consulta externa. Estos eran los límites que se establecían en aquel momento.
Es verdad que en muchísimas ocasiones estamos por debajo de los 150 días en intervención quirúrgica. Lo que ocurre es que como las cifras globales que damos son medias, pues cuando hay algunos pacientes, que es verdad que desafortunadamente por muchos motivos diferentes pueden estar superando esa media, pues si hay uno de 300 días, la media se perjudica mucho, dicho vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ese decreto está en vigor. ¿Se utiliza como herramienta alternativa para buscar otro acceso a otra? Pues realmente no se utiliza demasiado, no se utiliza demasiado, porque hay que acreditarlo documentalmente y hay que hacer una serie de trámites que requieren, y es un proceso farragoso, burocráticamente complicado, y que los ciudadanos pues no utilizan en demasía. Yo quisiera, al hilo de, estamos llorando, después vendremos a ver cuáles son las perspectivas, si a ti te parece. Mira, yo creo que ha sido un espectáculo que además está casi medido, lo tenemos medido y vosotros seguro que también lo tenéis. Cuando digo vosotros, tú y yo somos de la misma empresa. Yo me siento de esta empresa y mi único interés es esta empresa y los murcianos, no tengo más historia. Digo vosotros los jefes y los que somos metralla. Mira, yo creo que uno de los elementos de los últimos años que mejor ha funcionado ha sido la receta electrónica. Ha sido cómodo para la gente, cómodo para el profesional, las farmacias se han unido a esta historia magníficamente bien, las pegas normales y las cuestiones normales, etcétera, etcétera. Pero tenemos que arreglar tanto visado y tanta historia, sencillamente por una cosa, porque es que tú tienes tu receta electrónica, pero hay que ir a sellar, que es lo que gente sabe, para sellar un pañal, que son temas que por la indicación que tiene y por la lógica que tiene y cómo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo la necesidad, al fin y al cabo se convierte en una molestia, y eso debería de solucionarse racionalizando el tema hasta el primer paso. Es decir, una vez que se ha dado el primer paso y se dice adelante, los servicios de inspección, yo no sé, ¿para qué? No entiendo lo del sellado. O sea, esta es una queja de la gente y yo te la transmito. Sí, sí, Juan Enrique, claro que sí, comparto esa reflexión, y sin duda alguna una de las medidas que las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido cambiar la forma de hacer las cosas es la receta electrónica. Sin duda es un avance para el profesional, pero sobre todo para el ciudadano. Es decir, ya no tienes en un tratamiento crónico que acudir a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, para que haga la prescripción reiterada de la misma medicación. Es un tratamiento crónico que puede acudir a la farmacia directamente para retirarlo. Y en ello vamos a seguir avanzando, y estamos avanzando en lo que tú comentas, Juan Enrique, respecto al visado, porque cuando un paciente, y vosotros estáis en la práctica clínica diaria, tiene una medicación que requiere visado, pues ya que tiene que ir por esa, ya no merece la pena a lo mejor la prescripción electrónica de todo su tratamiento. Se hizo con los estupefacientes, claro, magníficamente bien. Claro, pues en ello estamos, es decir, se está pilotando porque hay que dar un paso más, es el paso del visado de la inspección, que también será electrónico, también será electrónico. Entonces estamos a punto de poder ponerlo en uso. Pero a mí la inspección, ¿por qué me tiene que visar un pañal? Ya, pero esto es una reglamentación que a veces supera el propio criterio del Servicio Regional de Salud. El visado está sujeto a determinados medicamentos, sí, que la Agencia Española del Medicamento determina que está sujeto a ese visado. Los criterios por los que se determina que se incluya o no en el sistema de visado es otra cuestión que podríamos debatir, pero no es una cuestión que esté en la parcela o en el ámbito de la decisión del servicio regional. Nosotros lo que podemos facilitar es que para aquellos medicamentos que estén catalogados como tal, el visado sea también electrónico y los ciudadanos ni los profesionales tengan que hacer ningún trámite adicional. Y en eso lo tendremos en muy pocos días. Igualmente, días o semanas, digo en forma piloto y luego extenderlo a la totalidad de la región. Y también con receta electrónica, el otro aspecto que tenemos que desarrollar, y ya estamos trabajando muy avanzadamente, es el hecho en que la receta electrónica también afecte al ámbito de la atención del hospital, es decir, que los profesionales del hospital puedan recetar igualmente sus tratamientos en el sistema de receta electrónica, y que la base de datos sea la misma, común, para primaria y para el hospital. Sí, tú tenías un volante. Sí, hemos dicho que los grandes problemas son por la lista de espera, claro. Otro de los grandes problemas es la burocracia,
La receta electrónica ha venido a quitar mucha burocracia. Mucho, sí. Cuando yo me refiero a la burocracia, no es el papel que tiene que hacer el médico, sino que el paciente que va al hospital y en el hospital pues, necesita pues, una petición de analítica, una petición de unas pruebas complementarias y su receta. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de que un paciente, porque esto me ha pasado a mí la semana pasada, a un paciente en una consulta externa de un hospital le escriba el médico en un PDF el tratamiento que tiene que hacer y le diga al paciente, y no me hace usted la receta, no, aquí no hacemos receta, eso es tu médico de cabecera. Eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque bueno, uno de los objetivos que tiene el Servicio Murciano de Salud es el proyecto de humanización de la asistencia sanitaria, humanización de la atención sanitaria. Forma parte de esa humanización el que el paciente salga contento o salga con todo su papeleo, con toda su burocracia de cualquier consulta. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Bueno, yo claramente digo que eso no debería ocurrir, ¿eh? Es decir, esto que yo puedo asegurar que es una excepción que se da con cierta frecuencia, también hay que decirlo, pero yo quiero manifestar claramente y públicamente que lo que debe hacer el profesional del ámbito del hospital es prescribir sus tratamientos en la receta médica oficial, obviamente, y no tiene que encargar al paciente a ser el vehículo de transmisión de esa decisión para que vaya al médico de atención primaria y que le haga las recetas. Esto no puede ser. Esto no puede ser y se solucionará clarísimamente y se avanzará muchísimo con el sistema de receta electrónica. Claro, es que la segunda parte de esto de la receta y demás es como dice mi amigo, estoy hasta las cejas de hacerle la receta. Es aquel paciente que se opera en un centro concertado. Los médicos de familia, los médicos que trabajamos en consultorios, en centros de salud, cuando vamos a un domicilio, llevamos nuestro talonario de receta y en el mismo domicilio normalmente le hacemos la receta por comodidad del paciente, para que no tenga aquí a nuestra consulta que le hagamos la receta. Pues claro, es que eso también podría hacerlo el médico del hospital que opera una prótesis de cadera o una hernia en cualquier hospital concertado. Si no somos capaces de que los médicos no somos capaces de asumir nuestro trabajo en un hospital, cuando menos le vamos a pedir que hagan el trabajo en un centro concertado. No solamente la receta. Bueno, yo me refiero la receta porque es lo que más se focaliza, porque al final es como me ha visto el médico y al final me ha mandado esto en una receta. No, quiero decir que en los últimos tiempos en ese sentido se ha mejorado. Luego pues tenemos, por ejemplo, los quirúrgicos, al salvar la vida no pueden hacer una receta. Entonces hay que tener una cierta consideración. Pero lo mismo que eso venga usted dentro de 6 meses y su médico de cabecera que le mande un análisis, que le dé una cita para hacerse una ecografía. Es decir, ese complejo que tenía que salir resuelto del hospital, que no hace falta convencerte, porque es que esto ya está ya más claro que el agua. En el área 1 me consta que tanto la dirección médica como la subdirección de atención primaria están haciendo esfuerzos, yo sé que cuesta trabajo, es que enviar una mentalidad de años, pero que bueno, que sobre todo fundamentalmente para resolver esa burocracia innecesaria de ahora voy aquí, me dan esto, cojo la receta, voy y vuelvo, eso hay que insistir. Y tú como gerente, pues sabes que tienes que insistir y nosotros como profesionales tenemos que cabrearnos y decir que no, etcétera. Eso entra dentro de lo que ustedes llaman, creo, la continuidad asistencial, claro. ¿no? Evitar el peregrinaje constante del paciente del hospital a la consulta del médico de familia, de vuelta al hospital, sino que mejorar ese ciclo de asistencia de forma que sea todo más coordinado, ¿no? Entra dentro de... Una persona sale del hospital con su informe. Si es antes de las 3 de la tarde, va a la farmacia y coge los medicamentos. Saca cita en el centro de salud, del centro de salud va al día que le toca, al día siguiente, saca su receta y vuelve a la farmacia. 5 movimientos que se pueden resolver en uno. Sí, yo creo que aquí las tecnologías de la información y la comunicación, sí, las TICs, lo que llamamos ahora últimamente las TICs, pues van a beneficiar mucho todos estos circuitos de continuidad. Obviamente antes no había una comunicación directa, sino era a través del papel y cómo circulaba el papel entre el ámbito del hospital y el ámbito del centro de salud, ¿verdad? Ahora, pues no tendría el ciudadano que llevar ni un solo papel, es decir, el informe de alta tiene que, una vez que está emitido, poder ser consultado por su médico de atención primaria, por su enfermero del centro de salud y no tiene que portarlo el ciudadano. Igualmente, cuando el médico haga una petición, pues no tiene que emitirse físicamente ningún papel. En esto vamos trabajando y vamos evolucionando lenta, pero yo creo que seguramente. Y decididamente además. El Servicio Murciano de Salud, dentro del ámbito del sistema nacional, yo creo que es uno de los servicios de salud con un nivel de implantación de sistemas de información electrónicos pues más desarrollados,
por un solo motivo, o por dos, mejor dicho. El primero es porque somos un servicio pequeño, solo atendemos a 1,5 millones de habitantes y a una única provincia, la comunidad autónoma de la región de Murcia. Sin embargo, eso es un factor coadyuvante para que los sistemas de información estén todos interconectados. Y decía que el otro factor que hace que nosotros tengamos ese nivel de informatización es la idea de que todos nuestros sistemas sean corporativos, es decir, que los sistemas de información del Servicio Murciano de Salud son decisión corporativa implantadas en todos los centros y en todos los hospitales de la red de centros del Servicio Murciano de Salud. Es decir, sistema de receta electrónica es único, el sistema de historia clínica electrónica es único, el sistema de la receta electrónica en primaria también es único, y todos los sistemas departamentales, laboratorios, radiodiagnóstico, etcétera, son únicos. Esto da un valor también importante a la hora de interconectar a todos los sistemas de información, y sin duda la continuidad asistencial debe apoyarse en este beneficio que aportan los sistemas de información. Hablando de las tecnologías de la información, hasta hace, yo diría que un año, a mí me venía un paciente distinto de lo que es mi zona básica de salud y yo no tenía acceso a su historia. Ahora, hace poco, yo ya tengo acceso a la historia del paciente de toda mi área de salud. Bueno, eso es un paso ya. Incluso si no es de mi área de salud, yo sí tengo datos, tengo opción a un resumen. A un resumen, incluso a sus datos administrativos, para poder hacerle yo mi receta, no tener que hacer la mano. A través de Ágora, ¿no? Bueno, pero yo digo, darle de alta en OMI, por si viene un desplazado de Yecla, que yo estoy en Librilla, lo veo de allí, yo tengo acceso. Es que no me he traído la tarjeta, no me sé el número, pero bueno, yo sí puedo entrar y me sale su receta, etcétera. Pero has dicho la historia compartida, única, pero ¿para cuándo va a ser realidad que yo pueda ver todos los datos sanitarios del paciente de Yecla estando en Lorca? Bueno, no te puedo asegurar una fecha, es decir, ¿cuándo Juan de Dios? El OMI, ¿cuándo va a ser todo el mismo y todo el mundo va a poder, y el Selene va a ser el mismo para todos los hospitales, y uno de la Risaca va a poder ver los datos de las cosas que le han hecho? El OMNI es el programa con el que trabajamos. Que utilizan en primaria. En primaria, y el Selene es el programa que trabaja en los hospitales. Hombre, no te puedo asegurar una fecha, Juan de Dios, porque si no probablemente estaría diciendo una cosa incierta. Ahora, sí que te puedo asegurar que la evolución es rápidamente progresiva, y si bien hace unos años pues no podíamos más que entrar en la historia clínica de nuestro paciente en primaria, en nuestro ordenador, pues hoy en día ya puedes consultar en nuestros pacientes, obviamente, si ha tenido una atención en otro centro de salud, o en el hospital, o en un servicio de urgencias. Y tenemos que seguir trabajando. Hay cosas por hacer, evidentemente, pero yo creo que el avance por este criterio de sistemas corporativos y por ser una comunidad única, nuestro avance en obtener resultados para alcanzar eso que tú dices no se va a demorar demasiado en el tiempo. Antes de pasar a la siguiente sección del programa, permítame que me dirija a quienes tienen que, en casa, en su hogar, quizá salvar algún tipo de barreras arquitectónicas, porque tienen alguna persona con movilidad reducida, tienen que instalar algún tipo de salvaescaleras, ya sean para escaleras rectas o para escaleras curvas, o poner ascensores o elevadores, que se dirijan a Valera Sistemas de Elevación, porque le van a asesorar sin compromiso y además le van a facilitar toda la información que ustedes necesiten. Aquí tienen un poquito más de información. Bueno, saben ustedes que aquí en esta nueva temporada de Encantados de Cuidarte, las redes sociales las reconvertimos en redes saludables, y cada semana extraemos de esas redes saludables, o pescamos con esas redes saludables 4 o 5 mensajes de los que se van publicando en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en Facebook, y que hacen referencia a asuntos que nos ocupan y nos preocupan en este programa. Vamos a ver los 5 que hemos seleccionado para esta semana, y uno de ellos tiene que
que ver con un acto, con una conmemoración que tuvo lugar la semana pasada. En concreto, el sábado se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos. Enseguida lo verán en pantalla. El Día Mundial del Lavado de Manos con agua y jabón, porque ayuda a prevenir más de 200 enfermedades. Fue el pasado sábado 15. Enfermedades como infecciones respiratorias, como la gripe, o enfermedades de transmisión feco-oral, o gastroenteritis, o alergias, o infecciones y afecciones de la piel. Bueno, el sábado 15 fue el Día Mundial del Lavado de Manos. Hay que tomar conciencia de ello. Otro asunto que también hemos visto estos días en las redes sociales es que la Organización Mundial de la Salud pide un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas para salvar vidas. Hay una marca, una de las conocidas, que ya ha hecho público ayer o anteayer su compromiso de reducir la cantidad de azúcar que contienen sus populares bebidas. Otra información, en este caso la hemos extraído de Facebook. Investigadores de la Universidad de Murcia han creado un sistema para tratar las cataratas sin operación, y en esa imagen vemos al profesor Pablo Artal, que es el que ha ideado este magnífico proyecto. Hemos leído también estos días, y esto le toca muy de cerca a nuestro invitado de hoy, que es un tuit de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, que la aplicación de citas previas del Servicio Murciano de Salud supera las 4.000 descargas en 2 días. Esto fue presentado hace tan solo unos días y ha superado ya las 4.000 descargas en los 2 primeros días solamente de funcionamiento. Y terminamos con un tuit que ha publicado otro profesional de la medicina, el doctor Salvador Casado, que dice: si todos los profesionales de la salud mejoráramos la capacidad de escucha y comunicación, revolucionaríamos la asistencia. Bueno, hay muchos más, pero hemos seleccionado estos 5. Yo no sé si a nuestros invitados, al doctor Pereñíguez, al doctor González o al doctor Agulló, les sugiere algún comentario, alguna de las cosas que hemos visto o que hemos dicho. Bueno, el primer comentario que a mí me surge tras ver estos tweets es que efectivamente nuestra sociedad ha cambiado. Nosotros como ciudadanos pedimos otra cosa, pedimos agilidad, pedimos respuesta inmediata. Nosotros queremos participar en nuestro proceso de salud y de enfermedad. Ya no somos como pacientes, un paciente que queremos solo saber algo, no. Queremos ser activos, incluso expertos en determinadas cuestiones. Y estas cuestiones hacen que los servicios sanitarios tengan que adaptarse a la nueva situación, y nuestros profesionales pues también tengamos que hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué no vamos a buscar otros canales de acceso al médico de familia, por ejemplo? ¿Por qué no tener consultas informáticas allá donde se pueda realizar? Otras obviamente no se podrán realizar porque necesiten una exploración física o porque necesiten otras cuestiones. Es decir, tenemos que dar respuesta modificando la forma de hacer las cosas. En primaria también, y en el hospital, por supuesto, que también. Y esto para facilitarle a los ciudadanos pues determinadas tareas. Y una de ellas, y me gustaría hablarla, es el portal del paciente. Esto ya existe en el Servicio Murciano de Salud. Y el portal del paciente permite hacer muchas cosas. Permite consultar con tu médico de familia desde Internet, mejor dicho, desde esta plataforma web de Internet. Y es absolutamente seguro. O pedir, como se ha dicho ahí, una cita desde el smartphone, o incluso anularla si no vas a ir. Es decir, tenemos que adaptarnos a las necesidades y a los requerimientos y a las expectativas que tienen nuestros ciudadanos. Yo quería hacer un comentario, simplemente. Me gustaría que hiciera una reflexión de lo que para mucha gente, yo incluido, supuso el cambio de la gerencia hospitalaria y la gerencia de atención primaria a lo que recogía la ley como gerencia única, que de alguna forma debe coordinar o coordina tanto la acción hospitalaria como la acción de la atención primaria, que inicialmente podía ser positivo e interesante. La experiencia para muchos profesionales es que ha habido una pérdida de poder muy importante en la atención primaria, probablemente por la potencia del hospital, porque claro, el presupuesto hospitalario, la gestión y la agilidad de la gestión en el hospital es mucho más cercana, mucho más rápida, mucho más ágil. Y sí que es verdad, tú sabes que yo complejos tengo pocos, tengo algunos, pero tengo pocos y menos en este sentido, pero sí es verdad que nos hemos sentido y nos sentimos de alguna forma un poco marginados. A lo mejor es una sensación personal, no creo, yo creo que eso te ha llegado por muchos sitios. Bien. Luego, no retomaré yo el tema de volver a la gerencia de atención primaria, pero he dicho muchas veces en muchos foros a mi gerente, naturalmente, etcétera, etcétera,
que un camino a dar donde se podría estimular especialmente al profesional de atención primaria sería en la autonomía presupuestaria, es decir, negociar los presupuestos no para ganar dinero, no para que repartamos billetes de 50 euros a los profesionales y a la gente, sino que de alguna forma nos sintiéramos protagonistas de nuestra propia historia y con esa fuerza no enfrentarnos, porque aquí no hay enfrentamientos con el hospital, porque el único objetivo se llama paciente, o sea que no hay, o persona, que se puede poner enferma o no. Me gustaría que hiciera un comentario con respecto a esta alocución y me gustaría que, naturalmente, antes de que termináramos el programa, nos dijeras desde tu cabeza, desde tu gerencia del Servicio Murciano de Salud, yo creo que tú eres más importante que muchos ministros del Gobierno regional, hombre, nada más que por los cuartos que mueves. Yo creo que nos hablara un poco cuáles son, desde tu óptica, las perspectivas que tienes diseñadas para la primaria. Bueno, yo no soy más importante que ningún profesional del Servicio Regional de Salud y mucho menos que ningún consejero del Gobierno regional. Sí que quiero decir una cuestión y entiendo esa reflexión está en el ámbito profesional, está en el ámbito de muchos médicos, enfermeros de atención primaria que perciben pues esta forma y modo de gestión como una pérdida. Yo no digo que no sea así, pero tampoco digo que el modelo de gerencia única sea un mal modelo. Yo creo que es el modelo que recoge la Ley General de Sanidad del año 86 para que todos los recursos de un área de salud estén coordinados y gestionados desde la misma dirección. Probablemente lo que necesitemos y tenemos que seguir trabajando en ello, aunque mucho se ha avanzado, es en mejorar esa continuidad asistencial que antes comentaba Pepe y también la coordinación de todos los dispositivos asistenciales, que no solamente es el hospital y el centro de salud, son las unidades medicalizadas de emergencias, son las puertas de urgencias, son los servicios de urgencias extrahospitalarios, etcétera, etcétera. Si me permite un segundo. Claro. Yo creo que lo mismo que he dicho muchas veces en este programa, que después de casi 30 y tantos años de autonomía me refiero estatal, de las comunidades autónomas, se sabe lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho regular y lo que se ha hecho mal, y que este país está pendiente y es necesario de que nuestros líderes se sienten a ver cómo se puede reorganizar el sistema. Tú estás planteando una nueva reorganización del sistema. Y yo aplaudo eso. Y eso podría ser el plan de salud, que se puede hacer, que ahí está. Que no hablemos del sexo de Los Ángeles, digo yo. De hecho, ahí vamos. Nosotros estamos muy próximos a presentar una iniciativa preliminar de un plan de impulso y mejora de la atención primaria, pero que no lo vamos a determinar nosotros, vamos a presentar un borrador en el cual todos los profesionales y también los ciudadanos deben ayudarnos a enriquecerlo, a ajustarlo, a hacer los cambios que sean necesarios para finalmente determinar las acciones de mejora que queremos poner en marcha. Y yo diría los 5 puntos en los que nos vamos a centrar en ese nuevo plan de mejora e impulso de la atención primaria. Uno es, efectivamente, hacer todo lo que sea necesario para potenciar la atención primaria como ámbito para la mejora de la salud de los ciudadanos. Estamos convencidos que el apostar por primaria es apostar por la salud y para ello pues, tendremos que revisar la cartera de servicios, tendremos que realizar actuaciones concretas a los pacientes crónicos, tendremos que atender a los cuidados paliativos, que en atención primaria también tiene que participar activamente en esa circunstancia y, como decía, también plantear una modificación y reforma de los servicios de urgencia extrahospitalarios. Y también queremos que haya mayor visibilidad, no solamente potenciar la atención primaria para mejorar la salud de los ciudadanos, que es lo básico, pero también para que la atención primaria tenga mayor visibilidad social, profesional y de reconocimiento. Y para ello pues hablaremos de la normativa necesaria que tendremos que modificar, tendremos que hablar del presupuesto, con una asignación, si es posible, capitativa por ciudadano, para cada área de salud, un nuevo sistema de información, etcétera. Y, por último, pues tenemos que velar porque todas las actuaciones que hagamos para cambiar el modo de hacer las cosas en atención primaria estén centradas en las personas, como decía el doctor Pereñíguez, ¿no? Tenemos que buscar aquellos canales de accesibilidad mejores, nuevos,
apostando por las tecnologías de la información. Tenemos que tener esa comunicación fluida con el paciente, el portal del paciente, la consulta telemática. Tenemos que coordinarnos con el hospital. Tenemos que tener una web donde el paciente y el profesional puedan interactuar a través de Escuela de Salud, potenciación del autocuidado en enfermedades crónicas, etcétera. Y por último, tenemos que apostar también por la participación del ciudadano, no solo en la decisión sobre su enfermedad o sobre su proceso asistencial, es decir, sobre su proceso clínico, sino también el ciudadano debe participar a través de las organizaciones que sean necesarias en la toma de decisiones en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la planificación y en el ámbito incluso de la financiación sanitaria. Se suele decir con frecuencia, y aunque pueda parecer una frase hecha, es cierto que la puerta de ingreso de los ciudadanos al sistema público de salud es la atención primaria, es su consultorio, es su centro de salud. En esta temporada de Encantados de Cuidarte nos hemos propuesto mostrar, si no todos, porque va a ser difícil, sí muchos, algunos, consultorios y centros de salud de atención primaria de la región de Murcia. Y en esta ocasión vamos a visitar el centro de salud del barrio de San Juan. Hola, buenas tardes ya. Soy Juan Vicente Alfaro, soy el coordinador del Centro de Salud Murcia Centro San Juan y os quiero invitar a que conozcáis nuestras instalaciones. Adelante. Bueno, como son ya las 2 menos cuarto, realmente va a haber poca gente, pero bueno, mirad, aquí tenéis la recepción, donde los pacientes llegan primero a pedir la cita. A continuación les voy a enseñar la sala de extracciones, que a primera de la mañana hay gran aglomeración de pacientes. Aquí tenemos al personal de enfermería sacando sangre por las mañanas. Entonces, unas 70 extracciones diarias aproximadamente. Estamos en la segunda planta de pediatría, donde en la sala de espera, como veis, tenemos el mobiliario adecuado para los peques, para que estén entretenidos mientras esperan. Bueno, y aquí tenemos una sala de adultos, con la sala de espera de los pacientes para que los vea su médico de familia. Si pasáis, esta es la sala de curas. Aquí donde tenemos a los pacientes, tenemos un carro de parada para casos de emergencia y hacemos las curas de los pacientes. El Centro de Salud de San Juan atiende una población habitualmente de entre 19.000 y 20.000 pacientes. Para ello constamos de un equipo en el que existen 12 médicos de familia, 2 pediatras, 11 enfermeras, 7 administrativos, 2 auxiliares de clínica y también contamos con una matrona y una trabajadora social. Tenemos una población mayor, Murcia Centro es una población mayor, entonces le damos importancia a los programas de atención al paciente inmovilizado, al anciano de riesgo, a hipertensión, diabetes, el paciente crónico complejo. También tenemos un programa para obesidad. Estamos realizando espirometrías y queremos implantar un programa del paciente con EPOC. Muchas gracias por vuestra visita y darnos a conocer a la población. Y los profesionales del Centro de Salud de Murcia Centro San Juan estamos encantados de cuidar y velar por la salud de sus vecinos del barrio. Semana, Juan de Dios González, te corresponde a ti algún comentario o pregunta final a nuestro invitado y cerramos. ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a él? En los últimos meses, bueno, hay la polémica, la UCAM, Universidad de Murcia, las prácticas de los estudiantes de medicina, y se está como, bueno, yo creo que el acuerdo que hay encima de la mesa es bueno, porque además hace una separación y a cada uno le asigna su hospital, con lo cual no debe haber problemas. Pero se habla siempre de hospitales y bueno, los estudiantes de medicina, tanto de uno como otro, van a hacer prácticas en los centros de salud o tienen que hacer prácticas en los centros de salud. A título informativo casi personal, ¿los centros de salud van a seguir el mismo reparto que hay a nivel de hospital? Es decir, los de Cartagena, Hospital de Cartagena, todos los centros de salud de Cartagena van a atender a los estudiantes o van a tener estudiantes de prácticas de la UCAM, nunca de la UMU, ¿o no? Sí. Bueno, en el concierto ya firmado con la Universidad de Murcia se contempla efectivamente la vinculación con esos 3 hospitales de la ciudad, el Virgen de la Risaca, el Morales y el Reina Sofía,
y todos los centros de salud de esas 3 áreas. De esas 3 áreas. Es decir, que no solamente es el hospital, sino se concierta, se vincula al área, es decir, las 3 áreas. Y en el borrador del otro concierto pues están las correspondientes a la ubicación de los otros hospitales que se proponen en el convenio. Francisco Agulló, gerente del Servicio Murciano de Salud, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Encantados de Cuidarte, muy amable. Pues muchas gracias a ti, Pepe, gracias a Juan de Dios y gracias a Juan Enrique, y encantados de estar con vosotros y de cuidaros, si me permitís, desde el ámbito global. Ha sido un placer. Y la semana que viene hablaremos de uno de los asuntos que ha mencionado el señor Agulló. La semana que viene hablaremos de cuidados paliativos. Será aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces, gracias Juan de Dios, gracias Juan Enrique, y gracias también a ustedes. Hasta la semana que viene.